Muy buenos días, queridos hermanos, agentes de pastoral, rebañito digital. Y el día de hoy quiero dirigirme también de modo especial a la comunidad de San Isidro, una comunidad que se encuentra en la salida hacia Zapotlanejo, donde se encuentra uno de mis compañeros, el Padre Jesús, que me ha pedido el que comparta brevemente alguna reflexión en este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo en torno a la figura de San José. Hace 150 años, San José ha sido proclamado patrono de la Iglesia Universal. A los 150 años, el Papa Francisco ha querido que vivamos un año dedicado a San José, donde podamos contemplar la figura, las virtudes y reconocer la intercesión y la protección amorosa de San José por toda la Iglesia. Quiero invitarlos, por lo tanto, a disponernos. Y quiero iniciar este breve momento con una oración que nos pueda introducir y que nos pueda preparar a la Cuaresma, pero también a la Pascua que está por vivir. Vamos a iniciar con una oración. Les invito a detenernos un momento, a dejar nuestras actividades y a pedirle a Dios que en la reflexión y en la oración podamos encontrar luz, podamos encontrar la sabiduría que viene de lo alto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dirigimos a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. De modo que, al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje, oh San José. Yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí tu delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Amén. Queridos hermanos, quiero el día de hoy que nos detengamos un momento delante de Dios. Estamos acercándonos al tiempo de Pascua, pero antes del tiempo de Pascua hemos de pasar y de recorrer el tiempo de la Cuaresma. ¿Qué es el tiempo cuaresmal? Es un tiempo de preparación, un tiempo de conversión profunda, un tiempo de recogimiento, un tiempo de Dios. Se utiliza una palabra griega para decirlo, un kairos. No es el tiempo de las preocupaciones mundanas, sino el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo donde Dios muestra de un modo abundante y generoso su bendición para todos los hombres. Por eso les invito a adentrarnos a este tiempo cuaresmal con una disposición tal que podamos recibir de Dios sus gracias abundantes. Porque la Cuaresma es tiempo de encuentro con Dios. En la Cuaresma se nos invita a vivir, y seguramente así lo hemos escuchado en nuestros templos, las prácticas cuaresmales, la misericordia, la limosna, la oración como encuentro con Dios, ese diálogo permanente con aquel que sabemos nos quiere, dice una de nuestras santas. Es también un tiempo de ayuno, para reconocer que los deleites mayores no los ofrece el mundo, para reconocer que todo viene de Dios, para reconocer que Dios es por excelencia el deleite. Por eso le pedimos a Dios que esta Cuaresma nos prepare, que esta Cuaresma disponga el corazón. Además, en este tiempo cuaresmal es una costumbre cristiana y una buena costumbre, una práctica que conocemos como los ejercicios espirituales. En este tiempo que estamos viviendo por la pandemia, sin duda que en muchos templos esta práctica cambiará de modalidad. Sin embargo, los ejercicios espirituales suponen, como dice la palabra, un ejercicio, una práctica, una rutina. Y por eso el día de hoy quiero invitarlos a vivir nuestros ejercicios espirituales con intensidad.
Si uno de nuestros jóvenes, algunos de ustedes, comienza una rutina física, pensemos aquellos que comienzan a caminar, a correr, a realizar alguna actividad física, ¿cómo son los primeros días? Tal vez los primeros días lo hacemos con entusiasmo, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de la dificultad. Es entusiasmo por comenzar una rutina nueva, pero al mismo tiempo la dificultad de saber que no estamos habituados a aquella práctica y que eso supone en muchas ocasiones dolores. Hay quien hace una rutina demasiado fuerte, extenuante, y al siguiente día no puede levantarse de la cama, no puede bajar las escaleras. ¿Por qué? Porque su cuerpo no estaba habituado a aquella práctica, porque aún no está preparado para realizar una rutina de tal magnitud que pueda resistir y mantenerse fuerte durante la jornada. Por eso, si esto lo entendemos en la rutina física, pensemos lo que supone la rutina espiritual. Una situación similar. Cuando no estamos habituados puede parecernos difícil, cansado, y terminamos por abandonar en muchas ocasiones. O no estamos preparados para la rutina que nos hemos propuesto. Por eso los ejercicios son una práctica que irán poco a poco ejercitando el alma. Es el gimnasio del corazón. Y por eso le pedimos a Dios que en esta cuaresma que estamos viviendo, la práctica de los ejercicios espirituales nos lleve a ejercitar, a fortalecer el corazón para poder amar mejor a los hermanos y para poder responderle mejor a Dios en esta vida. Porque sin esta rutina, la rutina espiritual, muchas de nuestras buenas intenciones se quedan en intenciones. Y dice una de nuestras expresiones que el infierno está lleno de muchos que solo tenían buenas intenciones. Por eso le pedimos a Dios que los ejercicios espirituales, estas prácticas, estas reflexiones nos ayuden, nos fortalezcan y nos permitan vivir la misericordia con mayor intensidad, pero al mismo tiempo vivir el amor a Dios con mayor entusiasmo. El día de hoy quiero compartir con ustedes una breve reflexión en torno a la figura de San José. Y para ello quisiera comenzar con la lectura de un texto bíblico que pueda ayudarnos, que pueda iluminar esta reflexión. Es un texto que seguramente hemos escuchado en muchas ocasiones, pero nos puede mostrar algunos rasgos de la figura de San José, pero también algunos rasgos de la figura de la Virgen María y de Jesús. Les invito a escuchar del Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versículos 41 al 52. Dice el texto: sus padres iban todos los años a Jerusalén a las fiestas de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volverse ellos pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos. Y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos escuchado este texto y quiero que lo tengamos presente en un momento para nuestra reflexión. Porque el tema que el día de hoy quiero compartir con ustedes es un tema que viene expuesto por el Papa Francisco en este documento que nos ha dado al inicio del año de San José, esta carta apostólica. Tiene que ver con San José.
San José, además de ser, dice el Papa Francisco, un padre que es amado y lo ama la Iglesia, también el día de hoy es San José, un padre en la ternura. El día de hoy, esta breve reflexión se centrará en torno a una de las características de San José, la ternura. Pero antes de preguntarnos si en San José encontramos esta virtud, si San José es un hombre tierno, quisiera que nos hiciéramos una pregunta. Y esta pregunta es la siguiente. Dice la pregunta: ¿qué es la ternura para ti? ¿Qué es la ternura para ti? Y si es posible, quienes estén viendo este video, que puedan compartirnos ahí en sus redes, ¿qué es la ternura para ti? Porque yo me he dado la tarea de preguntarle a distintas personas, ¿qué es la ternura? ¿Cómo la entendemos? Porque podríamos quedarnos con la sensación que la ternura es cosa de gente débil. Y por eso he salido a la calle a hacer algunas entrevistas. Le he preguntado a algunos amigos, familiares, conocidos, ¿qué es la ternura? Bueno, para ustedes, si gustan comentar en sus redes, ¿qué es la ternura? Y quisiera compartir algunas de las reflexiones, algunas palabras que me han dicho las personas en torno a la ternura. Salí y le pregunté a una catequista, ¿qué es la ternura? Y esta catequista me ha dicho que la ternura le parece que es un sentimiento que forma parte del amor. Me he quedado sorprendido. Es un sentimiento que forma parte del amor. Y veremos si es así. Decía además, es una emoción que se despierta por los sentidos. Una emoción. Decía, una emoción que se despierta cuando veo que un padre abraza a su hijo. Cuando veo la sencillez de un abrazo. Le pregunté además a una hermana religiosa, mi ahijada, le pregunté, ¿qué es la ternura? Y me dijo ella, la ternura es un abrazo de alguien que te ama. Es un abrazo de alguien que te ama. Hice otras entrevistas y recibí las siguientes respuestas. Alguien dijo, la ternura hace fuerte el amor. Es la expresión del deseo de que el otro esté bien. Es un sentimiento ante las personas, una definición que busqué en un diccionario. Es un sentimiento ante las personas o situaciones que se consideran merecedoras de un amor o un cariño puro y gratuito. Decía Gandhi, un cobarde es incapaz de mostrar amor. Otras respuestas que recibí que me llamaron la atención son las siguientes. La ternura es un sentimiento de cariño. Alguien me contestó en mi familia, es algo bonito, es algo limpio, inocente y puro. Me contestaron además, es un sentimiento espontáneo. Es, me dicen, un amor acompañado de dulzura. La ternura sabe escuchar, se hace cargo del otro. La ternura no es ostentosa, no es engreída, no es debilidad. Y decía el Papa Francisco, la ternura no es la virtud del débil, sino más bien todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, del amor. La ternura es pues un sentimiento, es una inclinación, es parte del amor. La ternura es una virtud. Podríamos encontrar distintas respuestas. Bueno, primero para ti, ¿qué es la ternura?
Y nos damos cuenta que la ternura es algo bueno. En ocasiones nos enternecemos al ver la inocencia, al ver la calidez, al ver la sencillez, al ver una sonrisa limpia. Y pensemos a cuántas personas hemos visto con actitudes de ternura. Porque podría parecer que la ternura no es para todos. Sin embargo, Dios llama a todos a la ternura. Dice la Escritura, un salmo y que seguramente Jesús así así como el Padre mira con ternura a sus hijos, así, dice el texto, así como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes le temen. La ternura, pues, queridos hermanos, quisiera que nosotros la definiéramos. Bueno, primero, no es algo malo. Es un sentimiento, es una inclinación, es una virtud que se cultiva todos los días. La ternura nos lleva a la compasión, nos lleva a la misericordia. La ternura nos lleva a un sentimiento hacia los demás. Denota, dice el Papa Francisco, fortaleza de ánimo, no es debilidad, es capacidad de atención, es capacidad de compasión, de sentir el sufrimiento del otro. Es la capacidad de inclinarnos ante el más débil. Es la capacidad de admirarnos y de encontrar en el otro algo que nos causa cariño, que nos causa alegría, que nos causa felicidad, que nos causa amor. Bueno, quisiera que compartieran ustedes qué es la ternura para ustedes. Segundo, ¿qué no es la ternura? ¿Qué cosas no son tiernas? Y características muy puntuales. Lo contrario a la ternura, podríamos decir, es la dureza, rigidez, es la rabia, es la impiedad, es la acidez, es la grosería, es el rechazo, es la amargura que podríamos encontrar cuando nos dirigimos hacia los demás. De manera que dos palabras el día de hoy quisiera que tuviéramos presentes. Por una parte, la ternura, que es amor, que es compasión, que completa el amor. Y por otra parte, lo contrario a la ternura, lo contrario al amor, a la compasión, lo contrario a la dulzura. Nos quedaríamos, si no hablamos de ternura, en la amargura. Quisiera compartir con ustedes el día de hoy, además, este tema que ya he anunciado el día de hoy. San José, Padre en la ternura. San José, Padre en la ternura. ¿Qué características podríamos encontrar el día de hoy en San José, Padre en la ternura? Y para eso quisiera que recordáramos el pasaje que acabamos de escuchar y que pudieran leerlo en algún momento durante la jornada que nos sirviera para la reflexión. San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52, que les invito a leer con cuidado. Es un texto que tal vez hemos escuchado muchas veces y lo conocemos normalmente con el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Pero ¿qué características de la ternura de San José podemos encontrar ahí? ¿Qué acciones, qué eventos? Quisiera que meditáramos este texto porque es un texto lleno de sentido. Es un texto que nos vuelve, que nos lleva hacia el corazón mismo de Dios. Dice el texto que los padres de Jesús, María y José, todos los años iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y cuando Jesús cumplió 12 años, volvieron a Jerusalén como era costumbre. Pensemos lo que significaba aquel momento para Jesús. 12 años. ¿Qué pasaba con un niño judío de 12 años? Era algo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy emocionante. Los niños judíos, en casa, y tal vez con algún maestro, en su infancia aprendían algunos pasajes de la Sagrada Escritura.
aprendían oraciones, como los niños que van al catecismo. Sin embargo, a la edad de 12 años, era un momento fundamental para ellos, porque los niños judíos tenían un rito: ir al templo de Jerusalén, presentarse ahí, dar razón de sus conocimientos. Y si aquel niño aprobaba, si aquel niño era bien visto por los doctores de la ley, entonces entraba a formar parte de la vida adulta de los judíos. Era un adulto en la fe. Pensemos la emoción de Jesús, ir a Jerusalén, pero al mismo tiempo ir al templo y ser admitido como un adulto. A partir de ese momento podría entrar a las sinagogas, al templo. Podría incluso reflexionar y meditar la palabra como lo hacían todos los adultos. Así lo hace Jesús. Va. Sin embargo, no va solo. Lo acompañan sus padres. No es un niño que es abandonado. No lo dejan ir solo. Los dos le acompañan. Y pensemos los preparativos. Todo lo que ha hecho para hacer aquel viaje. Pensemos que el viaje de Galilea a Jerusalén duraba tal vez 3 días aproximadamente. Un camino arduo, difícil, había que atravesar el desierto y además se encontraba a la mitad del camino Samaria, un lugar que los judíos piadosos no pisaban. Normalmente daban la vuelta, bajaban hasta el río Jordán y subían hacia la ciudad de Jerusalén. 150 kilómetros aproximadamente, un recorrido largo. Ahí Jesús va acompañado por sus padres y pensemos, ¿qué irían hablando por el camino? Seguramente reflexionando los textos de la Sagrada Escritura, repasando aquellos pasajes de la Biblia que seguramente le serían preguntados a Jesús en Jerusalén. Pues dice el texto que Jesús va a Jerusalén, la gran ciudad, aquella ciudad que causa expectación, la ciudad de la paz. Pues ahí se dirige Jesús. Jesús se presenta ante los doctores de la ley con seguridad y los padres deciden realizar el camino de regreso. Pero el camino además no es seguro. Era un camino peligroso, lleno de asaltantes. Pensemos la ausencia de medios de comunicación. ¿Quién te avisaba de algún peligro en el camino? No podías estar mandando por el celular: cuidado que adelante se encuentran algunos malandrines esperándote. Era un camino que necesitaba precauciones. No era como hoy. Tranquilamente podríamos recorrer nuestras carreteras, ir a Puente Grande, a Zapotlanejo y no encontrarnos ningún maleante por ahí. Seguramente así pasa hoy. Estamos llenos de seguridad y de policía. Espero. Sin embargo, en el tiempo de Jesús no es así. Hay delincuencia, hay robos, asaltantes, y aquellos hombres deciden organizarse para realizar sus caravanas de regreso a Galilea. Y dice el texto que caminaron un día de camino. La costumbre, según parece, era que adelante iban algunos hombres y las mujeres, abriendo camino y al mismo tiempo advirtiendo algún peligro. Después, otra parte de la caravana, tal vez a distancia una de otra en el desierto, se encontraban los niños, que iban cantando, jugando, divirtiéndose por el camino. Y en la parte de atrás, la mayoría de los hombres. De manera que después de una jornada de camino, llegan seguramente a un lugar de descanso, a un oasis, a descansar un momento. Y María y José se dan cuenta que el niño Jesús, ya un adolescente, no se encuentra ahí. ¡Oh, sorpresa! El niño Jesús, aquel jovencito, no está. Y pensemos lo que significa para un padre, para una madre, perder un hijo. No tenerlo a la vista. Pensemos la angustia, el terror, el miedo. Hemos perdido al niño Jesús. Hemos perdido a nuestro Jesús. ¿Dónde está? Y dice el texto, le preguntan a sus amigos, a sus parientes, a sus conocidos: ¿han visto a Jesús por el camino? Nadie lo ha visto. Y pensemos lo que significa perder a Jesús en la vida del hombre. Hoy le pasa a María y José. Han perdido a Jesús y aquello les ha llevado a una experiencia de temor, una experiencia de miedo. Dice el texto, tu padre y yo estábamos angustiados. Te hemos perdido de vista. Así pasa en muchas ocasiones. Perdemos de vista a Jesús en nuestra vida y viene el temor, viene la angustia, viene el miedo. Y queremos preguntar dónde está Jesús. Pero cuando los demás nos dan razones de Jesús, seguimos angustiados. Los demás no saben nada de Él.
Pues hoy descubrimos esta experiencia de abandono, una experiencia de lejanía, tal vez de decepción, diciendo María y José, lo hemos hecho mal, no hemos estado a la altura, no hemos sido buenos padres, se nos ha perdido el niño Jesús. ¿Dónde está? Y dice el texto, regresan, y pensemos que es otro día de regreso, la angustia de no saber dónde se encuentra el hijo, el temor. Y pensemos a cuántas madres de familia, padres de familia, no vemos con ese temor cuando tienen un hijo desaparecido. Tanto llanto, tanta angustia, tanta desesperación. Es la misma experiencia que cargan estos buenos padres. Han perdido de vista a Jesús. No lo encuentran. Se vuelven a Jerusalén. Tal vez en Jerusalén se encuentre Jesús. Tal vez en aquella ciudad grande. En tiempo de Jesús, probablemente 50,000 habitantes. Tal vez en aquel lugar pueda encontrarse de nuevo a Jesús. Y dice el texto, al cabo de 3 días, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia, por sus respuestas. Cuando le vieron, dice el texto, quedaron sorprendidos. ¿Por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Escuchemos estas palabras. Primero se encuentran sorprendidos, no entienden, porque no encuentran a Jesús asustado, no lo encuentran perdido, lo encuentran en medio de los doctores como seguramente lo hacían muchos otros niños, haciendo preguntas, respondiendo a las cuestiones de la ley. ¿Por qué lo encuentran ahí con aquellos hombres? ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Aquellos que interpretaban la voluntad de Dios. Ahí se encuentra Jesús, porque ya nos mostrará algo de lo que es Jesús. Aquel hombre, verdadero Dios, que vendrá a cumplir la voluntad del Padre. Ahí se encuentra Jesús, pero veamos las características. ¿Qué dice María y José? Y los vemos hoy con actitudes de ternura. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Es un regaño? ¿Es un reproche? ¿Por qué nos has hecho esto? Mira, estábamos angustiados. ¿Y cómo no? ¿Cómo no estar angustiados cuando has perdido a Jesús en tu vida? ¿Cómo no estar aterrorizado cuando has perdido la verdad? Cuando has perdido la gracia, cuando has perdido la luz de Dios. ¿Cómo no estar angustiado cuando se te ha perdido el hijo? Pues así María y José han experimentado lo que tal vez tú y yo hemos experimentado muchas veces. Perder de vista a Jesús por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones, porque no hemos querido estar cerca de Él. Entonces viene angustia, viene temor. Pero vemos aquí la ternura de Dios. Es una ternura que nos muestra su misericordia y su amor. Y dice el texto, Jesús les responde, ¿por qué me hacen esto? Dice Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre, en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús les dice, debo de estar en las cosas de mi Padre. Y efectivamente Jesús ha estado siempre en las cosas del Padre Dios. En ocasiones, incluso nos encontramos en la misma experiencia de José y María. No alcanzamos a comprender. Sin embargo, dice el texto que Jesús, después de esta experiencia no grata para María y José, ha sido una experiencia que seguramente ha dejado muchas inquietudes en su corazón. Jesús va con ellos a Nazaret. Vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Queridos hermanos, descubrimos aquí en este pasaje que Jesús, una vez que regresa a Nazaret, sigue sujeto a sus padres, es obediente.
está atento a las enseñanzas de San José. Y seguramente Jesús ha aprendido de San José la ternura, porque los hijos con frecuencia son el reflejo de las actitudes de sus padres. En muchas ocasiones, nuestros valores son los valores de nuestros padres. Y descubrimos a Jesús a lo largo de su ministerio practicando la compasión, la misericordia. San José ha sido un hombre tierno, un hombre que ha amado, que ha experimentado al mismo tiempo el amor de Dios. San José es un hombre que en su sencillez de corazón, es un hombre que en su docilidad a Dios ha transmitido a Jesús tantas cualidades y virtudes. Porque aquellas virtudes que tenía Jesús, muchas de ellas eran virtudes cultivadas a lo largo del tiempo. Una de sus virtudes eran dones recibidos por Dios Padre, pero otras perfecciones que seguramente él practicó y ejerció todos los días, pero al mismo tiempo perfecciones y virtudes que recibió de San José. Dice el texto, Jesús va con ellos a Nazaret y crecía en sabiduría, en estatura, en gracia delante de Dios. Crecía a un lado de Jesús. Crecía en sabiduría, porque nos damos cuenta que San José es un hombre sabio. Es un hombre que es capaz de detenerse un momento. Es un hombre que es capaz de escuchar a Dios, de descubrirlo, como vemos en esta imagen, que es capaz de descubrir a Dios, de escuchar su palabra, incluso en sueños. Incluso en el sueño es capaz de escuchar la voz del ángel, la voz de Dios que le dice, protege a tu hijo. Es un hombre tierno, que sabe abrazar a Jesús, que sabe guiarlo hacia la voluntad de Dios. Es un hombre que no se ofusca. Es un hombre que no deja atrás su responsabilidad. Pensemos cuántos otros hombres no hayan abandonado su compromiso. Ante la exigencia, ante el peligro, cualquier otro haya huido. Haya dejado a María y a Jesús a la intemperie, pero él no. Él ha asumido con responsabilidad su vocación, a la luz de la palabra de Dios. Ha tomado la responsabilidad de aquella familia. Ha cargado con ellos, los ha llevado a Egipto, los ha protegido con todas sus fuerzas. Es un hombre fuerte, pero al mismo tiempo es un hombre tierno. Es un hombre fuerte porque sabe escuchar a Dios y sabe actuar en consecuencia. Pero es un hombre tierno porque sabe inculcar en su hijo virtudes, cualidades. Es el carpintero. San José es el hombre piadoso. Es el hombre comprometido. Es el hombre que asume su paternidad, porque le dice Dios, tú le pondrás por nombre Jesús. Y ponerle por nombre, poner el nombre a alguien suponía ser el Padre. Lo hace así. Asume su condición paterna, no renuncia. No es un hombre que huye a las responsabilidades. Es un hombre que acompaña tiernamente. Es un hombre que mira con dulzura. Es un hombre que protege. Es un hombre que suscita seguramente en Jesús la compasión y la misericordia. Dice la Escritura, y escuchamos aquel pasaje, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes le temen. Como un padre, como San José, siente ternura por su hijo, así Dios siente ternura por quienes le temen. Solo la ternura nos salvará del brazo del acusador. Y el día de hoy, después de esta breve reflexión, quisiera que hiciéramos un alto y nos hiciéramos algunas preguntas, algún esfuerzo en nuestra reflexión cuaresmal. ¿Cómo experimento la ternura de Dios? ¿Cómo experimentas la ternura de Dios? Si descubrimos en San José que Dios ha sido tierno con él, pero al mismo tiempo él ha sido tierno con su familia, tú y yo, ¿cómo experimentamos la ternura de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta de ese abrazo?
¿Cómo nos damos cuenta que Dios nos mira como un padre mira a su hijo? ¿Cómo nos damos cuenta de que Dios nos quiere y nos ama? ¿Cómo te das cuenta de que Dios te mira con ternura? Que somos sujetos de la ternura de Dios. Y dice el Papa Francisco en este documento, que sin duda que la ternura de Dios la experimentamos de un modo visible, sacramental en la confesión. Porque Dios perdona, porque Dios muestra su compasión, porque Dios te mira con amor, porque Dios te da su gracia, porque Dios no te abandona, porque Dios te redime, porque Dios hace nuevas todas las cosas, también tu corazón. Es la ternura de Dios que se extiende no solo a ti, también puede extenderse a tu familia. Si estás dispuesto a decirle sí a Dios en la vida, si estás dispuesto a recibir ese abrazo tierno de Dios, es un Señor, es un Dios misericordioso. Como decía una de las personas que consultaba, que decía, la ternura es una expresión del deseo que el otro esté bien. Es la expresión de Dios. Es ese deseo de que nosotros estemos bien, porque Dios nos quiere, porque Dios nos mira con ternura, porque Dios no nos abandona. Por eso les repito, hagámonos esta pregunta: ¿cómo experimento la ternura de Dios? ¿Cómo experimento el amor de Dios? Porque la Cuaresma es este tiempo de gracia, sí, de dureza, de darnos cuenta de nuestra dureza de corazón, de nuestra ausencia de ternura, pero al mismo tiempo es experimentar la ternura de Dios. Dice la Escritura, no es que hayamos amado a Dios, es que Él nos amó primero. No es que Dios se encuentre lejano a nosotros, es que Dios se ha hecho pequeño, Dios se ha anonadado, Dios ha asumido nuestra historia, nuestra condición, para acompañarnos y mostrarnos su compasión, su misericordia y su ternura. Aprendamos de San José, aprendamos de sus virtudes, pero al mismo tiempo dejemos que Dios venga a iluminar nuestro corazón. Permitámosle a Dios que nos hable. Permitámosle a Dios que nos perdone. Permitamos a Dios que nos purifique, que te purifique. Permitamos que Dios venga a darnos su medicina, su consuelo, su ungüento de gracia. Permitamos que Dios venga y purifique y haga nuevas todas las cosas. También te puede hacer nuevo a ti. También puede cambiar tu corazón. También te puede abrazar. Porque dice uno de nuestros papas santos, San Juan Pablo II, el amor es la explicación de todo. Y podríamos decir, la ternura es la explicación de todo. Dice el Papa Francisco, solo la ternura nos salvará, solo la ternura nos alejará del acusador, solo la ternura de Dios podrá redimirnos, solo su misericordia, solo su amor, solo la ternura de Dios nos salvará del brazo acusador. Por eso hoy le pedimos a Dios en esta Cuaresma que podamos experimentar su amor, porque solo a través del amor cambiamos, porque solo a través de la ternura y de la misericordia de Dios podemos asumir actitudes nuevas y auténticas, porque solo a través del amor auténtico de Dios podríamos cambiar de dirección. Solo la persona que se siente amada cambia. Y solo seguimos, solo somos fieles, solo somos auténticos con aquellos que nos han amado. Y sin duda que Dios es el amor de los amores. Solo Él puede salvarnos. Solo Él puede mostrarnos su misericordia. Él te ha amado. Él me ha amado primero. No son mis faltas, no son mis miserias, Dios las conoce. Es el amor de Dios que te abraza y te dice, como al hijo pródigo. Es el Padre misericordioso que recibe a su hijo con ternura. No es un juez implacable, no es duro.
No le echa en cara sus pecados. Es el Padre bondadoso y bueno que recibe, abraza a su Hijo, le llena de besos y le devuelve toda su dignidad. Le hace una fiesta porque el hijo que estaba perdido ha vuelto a la vida. Porque el hijo que había rechazado la ternura de Dios ha descubierto el grande amor que aquel padre le tenía. Porque es el hijo que se ha levantado, que ha hecho conciencia y que ha pensado: tengo un Padre misericordioso, tengo un Padre bueno que me perdona, tengo un Padre quien me puede recibir con los brazos abiertos. Eso, además de mostrarnos la misericordia de Dios, también nos muestra ese camino nuestro, un camino de perfección, un camino de ternura también ante los demás. Por último, en esta reflexión, quisiera además que nos hiciéramos esta otra pregunta: ¿qué actitudes de amor y ternura puedo asumir con mis prójimos en esta Cuaresma? ¿Qué actitudes de amor y ternura puedo asumir con mis prójimos en esta Cuaresma? Vivimos en una sociedad lastimada, en una sociedad que en ocasiones vive con violencia. Y pensemos en nuestras comunidades. Piensa en tu familia, piensa en tu parroquia, piensa en las cosas que suceden alrededor. Podríamos estar viviendo en una sociedad llena de miseria, llena de actitudes de muerte, con muchos signos de descomposición. Sin embargo, Dios no deja de estar presente. Sin embargo, no dejamos de ver signos de amor y de compasión. Aunque vivamos en medio de la oscuridad, Dios siempre brilla. Y sin duda que esa luz, esa gracia, se extiende en los verdaderos discípulos. Por eso quiero que en esta Cuaresma nos hagamos ese propósito, que hagamos ese ejercicio, que no tengamos miedo. Dios, dice el Papa Francisco en este documento, siempre tiene una mirada más amplia. Dios siempre nos muestra una mirada de verdad y de ternura. ¿Qué actitudes yo puedo asumir de amor, de ternura, de compasión? Porque si el mundo en el que vivimos es violento, tal vez en nosotros hay cosas violentas. Tal vez nuestros juicios no son los juicios de Dios. Tal vez nuestra mirada no es la mirada purificada, sino la mirada pervertida por el acusador. Tal vez no vemos al prójimo en su bondad. Tal vez nos hemos acostumbrado a juzgar, a condenar. Tal vez nos hemos acostumbrado a colocarnos en un lugar de superioridad, dándonos el derecho de condenar a quien se nos ponga enfrente. Tal vez hemos ejercido violencia constante. Tal vez hemos dejado de mirar con compasión, con ternura a las personas que nos rodean. Y de nosotros solo reciben miradas duras. Podrían recibir de nosotros miradas agrias, malas caras. Tal vez el otro recibe de nosotros solo palabras violentas, hirientes. ¿Cuántos hijos no están necesitados de un abrazo auténtico de sus padres? ¿Cuántos hombres no están necesitados de un poco de ternura, de un poco de comprensión? ¿Cuántas ocasiones nos convertimos en herramienta de injusticia, de maldad, de violencia, de indiferencia ante las realidades que vivimos? ¿Cuántas ocasiones nos estamos comportando egoístamente? Y pensemos en esta pandemia. ¿Cuántas ocasiones me coloco a mí mismo como el centro de todo y dejo de mirar las necesidades de los demás? ¿Cuántas actitudes de indiferencia, de rechazo? ¿Cuántas ocasiones he dejado de cuidarme y de cuidar a los demás en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de pandemia? Como sacerdote, quisiera preguntarle al Padre Chuy, ¿cuántas personas se habrán acercado a un sacerdote para confesarle y decirle: Padre, me confieso que no he cuidado mi salud ni he cuidado la salud de los demás,
que desoigo las indicaciones de sentido común. ¿Cuántas personas se han acercado para decirnos, ¿sabe qué, padre? Estoy siendo egoísta, quiero que las cosas se hagan como yo quiero, pero no como mi obispo, como mi sacerdote, como mi párroco me lo están indicando. ¿Cuántas personas se han acercado a un sacerdote a confesar y a decirle, Señor, he sido desobediente con mi obispo, desobediente con mi sacerdote? ¿Cuántas veces he sido desatento, indiferente ante los demás? Pidamos a Dios que en este tiempo de misericordia, que en este tiempo de gracia y purificación, en esta Cuaresma, podamos asumir actitudes nuevas, actitudes de ternura. San José es padre en la ternura. Y Jesús ha asumido muchas de estas actitudes. Jesús es un hombre tierno, que mira con limpieza, que mira con compasión. Jesús es un hombre tierno, porque no juzga como juzgan los hombres. Es un hombre tierno, porque extiende la mirada compasiva, porque abraza, porque ayuda, porque es cercano con los demás. Jesús es un hombre tierno y lo ha aprendido de San José, porque sabe escuchar a Dios y a poner a Dios como el centro de su vida. Pidamos a Dios, hermanos, que esta Cuaresma que vamos a vivir y que esta Pascua que está próxima sea un tiempo de misericordia, un tiempo de recogimiento, un tiempo de paz. Quisiera que nos quedáramos con estas dos preguntas que he hecho al finalizar esta reflexión y que cada uno de ustedes pudieran meditar y reflexionar en este tiempo. Primero, ¿cómo experimento la ternura de Dios? ¿Cómo experimento la ternura de Dios? Porque Dios no deja de ser tierno con nosotros. En ocasiones no nos damos cuenta. En ocasiones somos indiferentes al Señor. ¿Cómo me manifiesta Él su amor? Y sin duda que el tiempo de Cuaresma es un tiempo para acercarnos al sacramento de la reconciliación. Para escuchar del sacerdote esas palabras simples, pero llenas de sentido que dice, yo te absuelvo de tus pecados. Vete en paz. Es la palabra de Dios en la boca del sacerdote. Yo te absuelvo, yo te perdono, vete en paz y no vuelvas a pecar más. Es la alegría de encontrarse con el perdón de Dios. ¿Cómo experimento la ternura de Dios? En muchas ocasiones somos sordos a su voz. Decía un teólogo, Karl Rahner, todos somos oyentes de la palabra, pero en muchas ocasiones nuestros oídos están cerrados. Por eso hoy le pedimos a Dios escuchar tu voz, experimentar tu abrazo, darme cuenta que en muchas ocasiones Dios me muestra su ternura a través de los hermanos, a través del servicio desinteresado, a través de la sonrisa del niño, de la inocencia, del testimonio que me dan los demás. ¿Cómo experimento yo el amor de Dios? Porque solo el amor nos salva, solo el amor nos cambia, solo el amor nos transforma. Y por eso decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. No pierdas de vista el amor, porque el amor no daña, el amor no lastima, la ternura no hiere, la ternura no te hace daño. Solo el amor de Dios llena el corazón de las personas. Solo el amor de Dios hará que tú dejes tu pecado. Solo el amor de Dios hará que tú seas fiel. Solo el amor de Dios te dará la paz. Solo su ternura y su abrazo te dará el sosiego en tu corazón. Pídele a Dios. Pide en este tiempo que te dé la ternura, que puedas experimentar ese amor, que puedas reconocer su presencia en tu vida. Y por último, la última pregunta, ¿qué actitudes quiero tomar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acciones concretas quiero realizar para vivir la misericordia, la compasión, la ternura de Dios como la vive San José, como la vive Jesús, como la vive María? ¿Qué acciones concretas de ternura, de compasión quiero vivir yo a lo largo de mi vida? Que no seas desatento. Tal vez el próximo, tu prójimo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, las personas de tu grupo parroquial, tu párroco, están necesitadas de acciones concretas de ternura y de misericordia de tu parte. ¿Qué acciones concretas voy a hacer? Y en ocasiones
Podríamos iniciar no por hacer, sino por dejar de hacer. ¿Qué cosas no voy a hacer para no lastimar, para no herir, para no lastimar? Y después, ¿qué cosas quiero hacer para sanar, para ayudar, para fortalecer, para edificar a los que están cerca de mí? Queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo. Ha sido para mí una ocasión de compartir, de reflexionar y al mismo tiempo de comprometerme. Es un tiempo de gracia y para todos una oportunidad de cambiar, una oportunidad de asumir actitudes nuevas. Reciban un afectuoso saludo. Quiero saludar al Padre Chuy. Trátenlo bien, por favor. Trátenlo con ternura y con compasión. Reciban un afectuoso saludo. Sigamos compartiendo la fe y sigamos viviendo este tiempo como un tiempo de esperanza, como un tiempo de amor y de ternura de Dios. Termino con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre.